Bueno, es momento de recibir a Eduardo Botinel, director de Factum, para hablar esta vez de la interna del Frente Amplio. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, sí, vamos a ver la encuesta nacional Factum, que tiene algunas aclaraciones importantes previas, sobre todo porque han pasado cosas en estas semanas. El relevamiento fue realizado entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, es decir, no toma en consideración varios hechos que han sucedido. Por ejemplo, el lanzamiento oficial de las campañas de COSE y Orsi, en ese orden. No toma en consideración tampoco los cambios que ha habido en los apoyos a la candidatura de Vergara, donde Plataforma y Magnolia retiraron su apoyo y eligieron el apoyo a Orsi, la ratificación de Asamblea Uruguay que sucedió ahora, y no incluye la denuncia que está tramitándose contra Yamandu Orsi. No sabemos todo este combo de situaciones que no están, cómo están afectando positivo o negativamente a cada una de las candidaturas. El otro factor importante que tenemos que considerar siempre en las elecciones internas, y en este caso particular en el Frente Amplio puede tener una incidencia importante, es el voto voluntario que tiene las elecciones internas. Esto todavía no estamos en condiciones de poder filtrar, digamos, la cantidad de gente que va a ir a votar, porque una cosa es la declaración de ir a votar faltando tanto tiempo para las elecciones internas, y otro es también el grado de conocimiento que hay sobre, por ejemplo, cuándo son las elecciones internas. Y ahí hay un desconocimiento muy importante en la población, por lo tanto, hasta no estar más cerca es difícil poder estimar el volumen de participación, que siempre es un problema para las encuestas, porque hay una sobredeclaración, no porque la gente mienta, sino porque de repente tiene la intención de ir y termina no yendo a votar por una infinidad de razones. Vamos al primer gráfico, que muestra el resultado de, bueno, a quienes eligieron el Frente Amplio le preguntamos a quién le gustaría votar para presidente de la República. Y eso nos arroja a Yamandu Orsi con un 51%, Carolina Cose con un 36%, Vergara 8% y Andrés Lima un 5%. No tenemos indefinición dentro del Frente Amplio, es decir, gente que diga, sí, voy a votar al Frente Amplio, pero no sé a quién. No aparece cuando se le muestra el menú de las candidaturas, que además, a diferencia de lo que vimos la semana pasada con el Partido Nacional, donde había un porcentaje indefinido de un 4%, lo otro es que el menú de oferta electoral, digamos, en el Frente Amplio ya está confirmado. Podría llegar a darse que no lleguen las 4 candidaturas. Lo que no va a pasar es que se sumen candidaturas. En el Partido Nacional tenemos alguna incógnita, el caso de Sartori, y bueno, todavía está en plazo que podrían aparecer candidaturas. No está ¿Recordá hasta cuándo, perdón, hasta cuándo tiene plazo? Son 30 días antes de las elecciones internas, o sea, todavía hay tiempo. Entonces, estando ese plazo, bueno, en el Partido Colorado apareció la candidatura de Carolina H. Es decir, en el Frente Amplio, por sus propios estatutos, no hay posibilidad de que aparezca una nueva candidatura. Entonces eso restringe la oferta electoral y por lo tanto en ese sentido hay una estabilidad esperable, más allá de que pudiera o no alcanzarse que las 4 candidaturas lleguen al 30 de junio. En principio todo parece confirmar que sí van a ser las 4 candidaturas. El segundo gráfico que tenemos es la evolución, es decir, cómo ha variado esto en los últimos bimestres, ¿no? Tenemos el quinto bimestre del año pasado, sexto bimestre del año pasado y primer bimestre de este año. Y en realidad lo que vemos es una estabilidad muy importante, es decir, los movimientos que hay son todos dentro de los márgenes de error de una encuesta de este tipo. Es decir, Orsi ha estado entre 49 y 51%, Cose entre 36 y 37%, Vergara entre 8 y 9%, y Lima entre 4 y 5, ¿no? Es decir, en realidad lo que tenemos, a diferencia también de lo que presentamos la semana pasada del Partido Nacional, es una estabilidad muy importante, mientras que la del Partido Nacional mostraba una variación en el último bimestre relevante en términos de los cambios que se habían producido. Acá lo que tenemos es una estabilidad muy importante y tenemos claramente, digamos, 2 competencias simultáneas, ¿no? Una competencia que es la que están llevando adelante Orsi y Cose por la candidatura presidencial, es decir, quién lleva adelante la candidatura única del Frente Amplio a partir del 1 de julio. También probablemente surja la fórmula presidencial de ahí. Y
la generación de espacios que buscan las otras dos candidaturas. De hecho, Vergara lo ha manifestado en este último tiempo, ¿no?, en la discusión, pero también Lima, digamos, en cómo se posicionan y cuál es el rol que tienen para jugar. Bueno, el rol que aparece es el de la diversidad desde el punto de vista ideológico. El caso de Vergara, por lo menos, está planteado desde ese punto de vista, desde el punto de vista territorial del lado de Lima. Entonces, hay como dos competencias simultáneas en el Frente Amplio: la que va por la candidatura única y, en todo caso, la fórmula presidencial, y la que va por la generación de espacios o complementariedad de perfiles, ¿no? Entonces, a veces, cuando lo hemos hablado varias veces sobre el rol de las internas, bueno, el rol de las internas no solamente por un cargo o por un lugar, sino que hay mucho juego detrás de las elecciones internas que tiene que ver con la conformación de espacios, con la conformación desde el punto de vista ideológico, territorial, de apuntar a públicos distintos desde el punto de vista de clase también. Es decir, hay toda una gama que se despliega en las elecciones internas cuando hay multiplicidad de candidaturas. Eduardo, lo que uno se pregunta, porque evidentemente esta interna pasa a ser diferente a otras por la situación que está viviendo uno de los precandidatos, en este caso el precandidato que lleva la mayor parte de las preferencias de aquellos que dicen que van a votar al Frente Amplio. Es imposible evaluar, digo por lo inédito del tema, si esto podrá tener o no incidencia en una futura encuesta de intención de voto del Frente. Bueno, es difícil saber efectivamente antes de hacerlo, ¿no? Pero hay algunas cosas que sí se saben. Primero, este tipo de denuncias afectan primero a la persona, es decir, hay una afectación en la persona. Lo segundo es que afecta sobre todo, y es lo que más se ha visto, es en la agenda, ¿no? Es decir, Orsi no tenía previsto estar hablando de esto en medio de la campaña electoral y el eje cambió. Es decir, cada aparición de Orsi en el último tiempo, además de otros temas, tiene que hablar de esto porque la prensa le consulta, porque van sucediendo hechos, porque aparecen las contradicciones o no contradicciones. Es decir, se pone arriba de la agenda y eso tiene un efecto. El otro efecto, que podría ser quizás más positivo, es que también a Orsi lo posiciona en un lugar donde el resto del Frente Amplio, más o menos, o con más o menos fuerza, quiero decir, termina apoyándolo, es decir, ante una denuncia. Lo que resta es, bueno, ¿qué es lo que sucede de aquí en adelante, ¿no? Es decir, ¿es una denuncia válida, cómo lo tramita la Fiscalía, o es la otra campana, digamos, que presentan desde el lado de Orsi, de una campaña sucia que está basada en falsedades y eso tiene otro efecto distinto, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos, lo mejor para una candidatura siempre es que quede claro, no que quede en una nebulosa, ¿no? Y por ahora lo que hay es una nebulosa grande sobre qué es la denuncia, cuánto de cierto o no tiene, cuánto de campaña sucia o no existe, y eso, bueno, cuanto antes y más claramente se defina, es lo mejor que puede esperar Orsi. Mientras esto se dilata, va a estar en la agenda y va a ser negativo, por lo menos desde esa mirada, ¿no? Sí, aunque él lo quiere dejar un poco como de lado, en el sentido de que es lógico, porque se está manejando a nivel justicia, claro. Y él dice que esos abogados van a hablar de eso, entonces en realidad tampoco se le puede insistir mucho, porque está, o sea, ¿qué más va a decir de lo que ya dijo? Claro. Pero sí es verdad que hay que ver eso que sucede en una nueva encuesta, que, bueno, dirás cuándo será la próxima intención de voto, o te estoy apurando. No, vamos a tener una segunda quincena de abril, va a ser el relevamiento. Y ahí, bueno, ahí ya después... Los primeros de mayo tendremos información nueva sobre cómo viene y si afectó o no en algún punto este hecho o cualquier otro que vaya ocurriendo también en el tiempo, ¿no? Aunque sigue siendo realmente sorprendente, por lo menos para nosotros que estamos permanentemente manejando información con respecto a las internas, el desconocimiento que la gente tiene incluso de cuándo es que se vota para las elecciones internas. Sí, sin duda. Bueno, diría que no es sorprendente con respecto a lo que sucedió en 2019, porque los números los vamos a ver en las próximas semanas para ilustrar, digamos, más claramente, pero no son diferentes a lo del 2019. Sí es cierto, es que hay un desconocimiento importante que no es nuevo, digamos. A lo que voy es, efectivamente, la población no está en la cotidianidad política y con todo el calendario electoral en la cabeza, como tenemos nosotros, estamos cada una de las fechas. Y hay confusiones también sobre, bueno, cuándo son las internas o cuándo es la primera vuelta, o si la primera vuelta es la interna, es decir, todavía hay un conjunto importante de gente que no lo tiene claro. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo, un placer. Por favor, es a ustedes. Gracias. Buenas noches.